Te tengo que dar las gracias, Pepe, tío. Te tengo que dar las gracias porque... ¿Por qué? Así sin empezar ni nada. Así, nada más empezar. Vale. Porque era una peli que yo vi en su día, la tenía, bueno, pues eso, con un gran recuerdo de ella y demás, pero bueno, una de esas películas que consideras que ya has visto. La viste en su día y estaba bien. Y tú te empeñaste mucho en poner la ley de la calle. Fuiste pesado. Sí. Fuiste machacón con poner la ley de la calle y he descubierto lo buena que es otra vez. La he vuelto, he hecho el truco de esconderla durante unos años, volverla a sacar. Y ahí puede pasar de todo, ¿no? Porque puede pasar que la peli de repente digas, cómo ha bajado, qué bajona me ha pegado, o que me pase como esta, descubrir una película que me parece... Es que fíjate, a mí me pasó una cosa curiosísima. Yo la vi, tengo una provecta edad, y la vi en su semana de estreno. Yo tenía 18 años. Y la vi y me voló la cabeza. Pero de una manera... ¿Dónde estabas, Pepe? En Oviedo. Vivía en Oviedo, Pepe. Bueno, a los 2 días volví a verla. Era el año 84. Es decir, había que, si querías ver una peli otra vez, había que volver. Había que ir al cine otra vez, claro. Y entonces decidí una cosa muy personal que denota el idiota que me habitaba. Sí. Que es que... Y que sigue en ti. Sigue vivo. Sí, ese idiota no lo has perdido, Pepe. En el 84 era joven e idiota y sigo siendo idiota. Es verdad. Eso es verdad. Decidí no verla nunca en reproducción doméstica. Esto en el 84. Dije, hay una cosa llamada VHS que yo no voy a usar con Rumble Fish. Vale. Luego llegó el DVD y yo me mantuve firme. Por supuesto, llegó la emisión en televisión, la evitaba. Y hacer Cinemascopazo me ha obligado, entre comillas, a verla ahora verla en Blu-ray. Claro. Bueno, por esto lo hacemos. He descubierto la conexión con aquel joven confuso de 18 años. O sea, entiendo, ha sido como un viaje en el tiempo, ha sido encontrarme a mí mismo y poder decirle a mi yo de 18 años, todo irá bien en el futuro. Entiendo la épica y la lírica que Coppola te acaba de inocular en la cabeza. Todo irá bien, no gastes mucho en peines, pero todo lo demás va a ir bien, ¿no? Eso es lo que tú le dirías a tu yo a mi yo del futuro es lo que le diría, bueno, al del pasado, claro. Claro. Le diría, no te esmeres con este tema. De repente apareces como la chica de la lejía sí. Y le dices, no gastes mucho en peines. Eso es. O sea, no invierte en Google, No. Pero yo nunca he gastado en peines. O sea, antes tenía pelo, pero nunca... O sea, pero no mi te premisa peinabas. era no peinar. Claro. No, él es un tío que se puso una serie... En el 84, Pepe se puso una serie de obligaciones, ni peines, ni ver VHS, ni nada. Bueno, Juan, ¿y tú qué? La visión de Rumble Fish. Pues yo cuando se estrenó Rumble Fish en el 84 tenía 7 años. Entonces, claro... ni provecta edad ni leches. Pero sí que yo la vi, yo no tuve que hacer ese camino que hiciste tú, yo la vi en VHS ya bastante mayorcito. Yo debía tener, pues mira, la misma edad que tú, solo que cuando me tocó a mí bastantes años después, la mayoría de edad. Pero tú habías vivido antes en Estados Unidos. Yo hacía unos meses que había vuelto de un año en California. California es nice, ¿no? Claro, o sea, tú te habías ido a California como el chico de la moto y de repente te encuentras con esta peli que te está hablando de las experiencias que tú habías vivido hasta cierto punto. Quiero esperar que hasta cierto punto. No, bastante... Sí. Bastante cercana. Bastante cercana, sí. Hombre, yo me tocó la promoción de la peli estando en California. La promoción, quiero decir, por ejemplo, el vídeo de Don't Box Me In, la canción de Stewart Copeland y el cantante de Wall of Voodoo, estaba programado regularmente en MTV. El estreno me tocó allí, pero no pude verla allí. Entonces fue volver y a los 2 meses se estrena y ya yo imbuido de California, porque es un personaje oculto en la película. Sí. La de veces que se habla de California. Es ¿no? el cielo, ¿no? Yo tomo la referencia celestial de lo que se habla, ¿no? Es de, bueno, pues aquí estamos en Tucson, es donde están ellos, ¿no? En Tulsa, en Oklahoma. En Tulsa, en Oklahoma. Que, por cierto, y hay un cielo donde se ve el mar, donde hay luz, donde hay colores, que es una de las cosas más importantes, yo creo, de esta película, que es California, ¿no? Y es el referente continuo. O sea que imagino que algo de eso pasa en tu cabeza cuando ves la peli, ¿no? También. Claro, a mí, viéndolo ahora mismo otra vez la película, cada vez que Matt Dillon habla de esa California idealizada, luego esa definición tan brutal que da el chico de la moto de California, ¿no? Que es una chica salvaje puesta de heroína, que no sabe que se está desvaneciendo aunque le enseñe las marcas. Es parte del imaginario de lo que puede ser una visión terrorífica, ¿no? De en este caso, un paraíso
medio escondido, pero es como un leitmotiv continuo. De hecho, la novela, que por cierto tengo aquí, la novela original de Susan Hinton, Sí. este libro lo he traído porque esto va a entrar en el examen. La persona que yo vea más atenta a este cinemascopazo se va a llevar el libro. Ah, mira. Sí, vale. así, sí. ¿Te vas a dar luego el libro? Sí, a regalar la novela original de Susan Hinton, que por cierto sale en la película un momentito. Es la mujer que le ofrece sexo a cambio de dinero sí. a Matt Dillon, es Susan Hinton. Pues en la novela... ¿Cómo está la escritura, macho? La novela arranca en California, curiosamente. Ese flashback no está en la película. Y yo creo que mejor, o sea, fíjate, y aquí estoy hablando con un autor, dos autores de éxito. Bueno, Mejorar una vamos a película, dejarlo en uno, sí. mejorar la eterna dicotomía, ¿no? La eterna charla entre adaptar una película, adaptar una novela al cine. Fíjate que son 110 páginas. Toda la película está. Hay cosas que no, que se han adaptado. Susan participó en la elaboración del guión con Coppola. Sí. Y hace rato que me he perdido. Pero oye, ¿vas a hablar de Rumble Fish? Sí. Estábamos hablando de tu viaje, porque al fin y al cabo también él hace un viaje del cielo de California a las Asturias de Oviedo de los años 80, que creo que también eran en blanco y negro. Y de repente... Perdón, que me ha hecho mucha gracia, Pepe, porque todos estábamos convencidos de que Sí, sabías de que dónde había un ibas. final, ¿no? Eres el chico de la moto, pero va a tope, vamos. O sea, no tienes ni idea de dónde vas, Pepe. Arrancas y ya veremos. Me emociona tanto hablar de Rumble Fish que al final soy poco elocuente, igual que Rusty James, lo es toda la película, ¿no? En contra de su hermano mayor. Y es verdad que en esta película hay muchas referencias culturales que hoy igual es más fácil que la gente tenga, pero que en la España de la época tuvo que ser un golpe bastante duro, ¿no? Porque tú no entendías realmente o sea, tú ves American Graffiti, que sería la cara luminosa de esta película, y ves de repente La ley de la calle, y entre las dos películas notas que intentan hablarte de lo mismo, pero que hay muchísimas diferencias, ¿no? Claro, porque aquí yo creo que la película está marcada por el desencanto. Es decir, en American Graffiti podría ser perfectamente la precuela de La ley de la calle, ¿no? Porque es esa sociedad americana que ha vivido los mágicos años 60, el hipismo, la droga libre, todavía sin cargarse a las personas como luego ocurriría, y acaba American Graffiti precisamente con los primeros avisos de que Vietnam está cerca y de que todo ese sueño se está rompiendo, ¿no? Y aquí lo que nos encontramos es la salida de este sueño, ¿no? Esos padres tanto de Matt Dillon como de Mickey Rourke han vivido ese sueño, han fracasado en ese sueño, ¿no? Yo creo que una de las cosas más impactantes, de los guiños más impactantes de esta película es ver a Dennis Hopper, el de Easy Rider, el de la película del hipismo y de la libertad y de las motos cabalgando por América completamente libres, Hecho polvo. convertido en un borracho, y en el padre del chico de la moto que ha perdido todos los sueños ya, ¿no? Que ha perdido todas las ilusiones. La película no puede ser más dura. La película está hablando de una generación que se ha encontrado de repente con que sus padres se lo pasaron muy bien y que a ellos les ha quedado la nostalgia de lo que vivieron sus padres realmente. Y claro, cuando se rodó esta película solo hacía 6 años de Vietnam, que había acabado la guerra de Vietnam. Sí. Pero incluso no hace falta, yo creo, ir tan lejos, porque el mismo año que esta película, Coppola rodó Rebeldes. Sí. Rebeldes, que es también una novela de Susan Hinton. De Susan Hinton, y con todo el Brad Pack en su día que llamaron Tom Cruise, Patrick Swayze, Rob Lowe, Todos, Ralph Macchio, Macchio, salían todos. Todos. Y sin embargo, dos películas ambientadas en el mundo adolescente, rodadas el mismo año, con parte del equipo técnico, el mismo director de fotografía, parte del reparto, Matt Dillon y Diane Lane, o sea, todo. Y en un solo año Coppola hace dos películas radicalmente distintas, teniendo todos los mimbres tan similares. Por poner en contexto, él se había arruinado con Corazonada. Entonces él necesitaba de alguna forma recuperar la pasta, porque de hecho estaba a punto de vender American Zoetrope, la productora. Y entonces lo que le queda es hacer Rebeldes, que es un gran éxito, éxito que dilapida inmediatamente en cuanto estrena La ley de la calle, que nadie entiende porque es una película absolutamente deprimente. Claro, porque sobre él todo hace, de primera, sin entenderla, ¿no? Él hace Rebeldes, que es una película con unos colores, o sea, justo lo opuesto a lo que hemos visto hoy, ¿no? Hollywood clásico. Unos colores, el Hollywood clásico, la música, la canción de Stevie Wonder, es todo muy bonito, es todo muy...
Y yo creo que él mismo no lo puede resistir, o sea, y él mismo se produce esta película, porque prácticamente la paga él, casi toda la película está producida por el propio Coppola, un poco como para decir, ya, pero tengo que enseñar la otra cara de unos jovencitos que están en Tulsa y que tienen una pandilla, ¿no? Y de repente crea esta historia, ya digo, completamente desgarrada. O sea, a mí es una película que me gusta mucho ver, pero que me pone muy triste. O sea, es una película que habla, sobre todo yo creo que es, junto con, para mí, con Cuenta conmigo, es una de las películas que mejor han reflejado la pérdida del final de la juventud, ¿no? Que es cuando Coppola hace esta película. O sea, él está en ese momento también. Él ha hecho El Padrino, lo ha petado, ha hecho El Padrino 2, le costó mucho, pero saca Apocalypse Now y también lo peta, a pesar de lo... Y de repente hace Corazonada, y Corazonada lo hunde, ¿no? Y la vida, la realidad, le viene a buscar, le quita, le roba, como al chico de la moto, todo su reinado, le roba su reinado, de repente ya no eres el tío que lo está petando en Hollywood, de repente tu amigo Spielberg lo hace mucho mejor que tú, tu amigo Lucas saca películas y llena los cines, y tú de repente eres un tío que tiene que estar haciendo películas de encargo, ¿no? Y yo creo que eso está reflejado en la película. O sea, yo creo que Coppola llega un momento, y lo dice aquí, ¿no? Cuando ese camarero que es Tom Waits dice lo de piensa en cuántos... Hay un momento en el que piensas en cuántos veranos te quedan en la vida. 35. Y te quedan 35 y te pones a pensar y dices, pues me quedan 35. Y eso quiere decir que tienes conciencia de tu muerte y que tienes conciencia de que eres... Es que es uno de los grandes temas de la película es el tiempo. O sea, el tiempo está presente de manera obvia en los relojes. Yo tenía la intención hoy de contar cuántos relojes salen y como enseguida todo el rato. me abstraigo, pero seguro que si intentáis recordar cualquier escena hay un reloj ahí presente. El icono máximo es cuando están con el policía Patterson apoyados en un reloj sin manecillas, pero todo esas cortinillas, que es una palabra que odio, pero bueno, para entendernos, que esa cámara rápida, avanzada, con el time-lapse que usa, por cierto, copiado y reconocido por el propio Coppola, de Koyaanisqatsi, documental que él mismo produjo 2 años antes. Él había producido, le cogió la idea y dijo, es que me viene bien para Y él lo esto. dice con mucha coña, dice, mi labor de investigación que se corresponde con robar a los mejores. Entonces, el paso del tiempo también, bueno, hablaremos enseguida de la banda sonora de Stewart Copeland, todo ese tic-tac, tic-tac, tic-tac. El batería de Police, exactamente. Para ubicar a la gente, ¿no? Su primera banda sonora, que es otro de los aciertos de Coppola, darle ese poder, ¿no? Él había ido a grabar unas secuencias que Coppola tenía en la cabeza muy claras respecto al reflejo del paso del tiempo y del tic-tac de los relojes en batería, y cuando empezó a conocer a Copeland vio que tenía dentro muchísimo más. Luego ya hizo muchas bandas sonoras, llegó a hacer la de Wall Street, por ejemplo, sí. Pero la primera que hizo fue aquí, ¿no? Y hay un tema muy personal también de Coppola aquí, que es la relación con su hermano mayor. De hecho, la película está dedicada a su hermano August, y Coppola ha reconocido que él tenía esa especie de relación de admiración por un hermano mayor superior intelectualmente, más guapo incluso, dice Coppola, y claro, ahí la novela entra de lleno, ¿no? Que es uno de los temas también de la película. Sí, Juan, no hace falta que levantes el dedo, Juan. Puedes hablar, es una charla. Pero es que, claro, Pepe nos ha tirado 2 pelotas ahora. Lo he pensado bien, no puedes hablar todo el rato, ¿vale? Pero puedes hablar. Sí. La primera pelota es la más obvia, ¿no? Es cuando tú te encuentras, ¿esta película de qué va? Y en una primera impresión, cuando tú miras a la pantalla, es que estamos hablando del paso del tiempo. Tú estás sintiendo que de alguna forma de lo que nos habla Coppola en esta peli es del fin de la invulnerabilidad presupuesta. Cuando tú tienes... Cuando tú tienes 15, 16, 17 años, crees que eres invulnerable. Crees que el tiempo pasará por ti. De hecho, fíjate cómo habla Steve, cómo habla del chico de la moto diciendo, joder, es que parece mucho más mayor. Tiene 21 años y parece que tiene 25. Uf. Y lo dicen... A mí me está pasando al revés. Yo ya digo eso de, era joven, tenía 58, 50... Te lo juro, me está pasando ya. Yo era un chico joven, un chaval, pues eso, tendría 58, 59, fíjate qué pena. La verdadera juventud son los 50, está claro. Sí, ¿no? Porque nos interesa, más que nada, ¿no, Pepe? Vale. Ascua. Vale. Bueno, vosotros obviamente no recordáis vuestra juventud, pero hay un momento en el que cuando tú tienes efectivamente 15, 16, 17 años,
¿crees que nunca te va a llegar ese momento? ¿Crees que además es que es cierto, pensad en vuestros veranos de aquella época, el tiempo pasaba muchísimo más despacio. Te podías aburrir. Claro, te podías aburrir. También eran de 3 meses. ¿Sabes? Que ahora también se llevaba mucho lo de hacer una quincena y vas todo loco. Lo de hacer la digestión antes de bañarse. Era muy de los 80. Claro, eso era lo que te permitía aburrirte. Pero, qué mentira, aquello. Nos han engañado. Hemos sido engañados, Que nos devuelvan la niñez. Una semana entonces era la releche. Claro, Juan, como no ha tenido madre, pues tiene también sus ventajas, también te digo, claro. Una semana duraba muchísimo en el... Una semana duraba mucho tiempo. Y si tu novia, yo no he tenido, pero me imagino que si la novia de alguien se iba y se iba 2 semanas a la playa, aquello era prácticamente la muerte de la relación. Y 2 semanas miras al reloj y de repente han pasado volando, ¿no? Entonces, perdona que aquí ya, claro, esto es el episodio ya youtubers ya claramente, pero es que además, claro, no le podías poner un WhatsApp. Le escribías una carta y luego ponías cartero, corre mucho, que es para la chica que yo más quiero. Y pintabas urgente en el sobre para ver si colaba, pintabas urgente porque no tenías para mandar una... Y luego, pues claro, había que esperar la vuelta de la carta que decía: estoy súper bien, he conocido un chico, se llama Pepe, es muy majo. Tiene pelo y es alto. Te quiero cada vez más pequeño. Aparte tú ves las fotos de Pepe en California de aquella época y es un surfero así un poco... de Oviedo, pero surfer así. Sí, el surfero de Oviedo que se ha dado... El año que estuve en California... Estamos hablando de una raza. Estuve un año entero en California, me metí un día con la tabla en un sitio muy peligroso, Pleasure Point de Santa Cruz, y juré, poniendo a Dios por testigo, que jamás volvería a hacer eso. Ya está, ¿no? O sea, era la Estoy vivo de milagro, milagro. ¿Te acuerdas de esa sensación de invulnerabilidad? Decir, es que en realidad a mí no me va a pasar nada porque la muerte no existe. Yo tengo una edad provecta y una inconsciencia fantástica, entonces la sigo teniendo. Yo pienso pienso en mañana no el mañana, pienso mañana miércoles y soy incapaz de dibujarlo. Claro. O sea, invulnerabilidad, ¿cómo era? Predispuesta. Presupuesta. Ese era el primer título de Coppola para esta película. No, pero ahora, fijaos, yo quería establecer esto porque realmente es como se sienten los personajes muy concretamente el personaje de Rusty. O sea, es lo que él cree. Sí, tienen hasta conversaciones de ello. Claro. Está perdido, sí. Y Mickey Rourke, el chico de la moto, le dice ¿cuándo vas a crecer? Y él dice yo creo que nunca, y tal, cuando están ahí jugando a las maquinitas. Y las nubes por detrás están moviéndose muy deprisa, mucho más rápido de lo que él se imagina, hasta que de repente la realidad le pega un bofetón gigantesco en forma de, efectivamente, la muerte no solo no es algo con lo que te vas a encontrar, es que la llevas detrás de ti y mirándote y respirando por encima de tu hombro, ¿no? Sí, las nubes que son un personaje más de la película, o sea, esas nubes que avanzan tan rápido, en realidad están diciendo eso lo que tú dices, ¿no? Da igual cómo te pongas, da igual lo que te empeñes en agarrarte a la juventud, el mundo sigue avanzando, las nubes siguen pasando y la vida va a llegar un momento que te va a pegar un hachazo y ya está, ¿no? Y bueno, y seguirás viviendo, por supuesto, pero... Con las nubes, fíjate, el 83 y Nicolas Cage ya tenía cara de loco. Sí. Era su primer papel y ya tenía, o sea, con ese tenía peinado ahuecado que llevaba, ya anticipaba. Ahí había también una previsión de tiempo. Y el pelazo que tenía Nicolas Cage, que luego se lo puso él. Pero fíjate, sin embargo, Nicolas Cage... Bueno, sobrino de Coppola. Sobrino de Coppola. Yo, para empezar, no me meto con Nicolas Cage en la vida porque un tío que se pone de apellido el nombre de Luke Cage, de un superhéroe, o sea, para mí tiene todos mis respetos. Pero es que aparte, en esta etapa de su carrera, ahora conocemos al Nicolas Cage, lo mismo que conocemos al Mickey Rourke que vemos ahora, ¿no? Prácticamente esa parodia. Pero en esta película están excelentes, los dos. Nicolas Cage, esa conversación que tiene Matt Dillon con Nicolas Cage en la puerta de los billares, cuando Nicolas Cage le ha quitado la novia, ¿no? Y Nicolas Cage está fantástico, tiene una voz espectacular también él, y está maravilloso. Y Nicolas Cage y Mickey Rourke, que los dos venían rebotados del casting de Rebeldes. De Rebeldes, sí. Habían probado y no Coppola, que tiene muy buen ojo, dijo, pues
vamos para allá con ello. Es curioso porque es verdad que antes de que decidiera empezar a aceptar papeles de tope de puerta, de alfombra, de cualquier cosa que le sirviera para pagar la ruina a la que le llevaron los cómics. Los cómics, sí. Ten cuidado, Arturo. Yo, lo bueno es que parto de la ruina ya, entonces no puedo crecer. Era un excelente actor y además que iría creciendo con el paso del tiempo. Y es difícil en esta película estar dándole la réplica a Matt Dillon y a Mickey Rourke. Que están en estado de gracia. Están magníficos total. los dos. Matt Dillon tiene una fuerza en todo, en los movimientos. Entiendes 19 años tenía. Claro, ¿no? tenía 19 años, lo descubre un cazatalentos de estos y entiendes perfectamente al personaje solo viéndole andar, solo viéndole moverse. La manera en la que mueve los brazos, la manera en la que mueve el cuerpo, usa el cuerpo entero para moverse, a mí me parece que está prodigioso. Esa manera de hablar casi negra, porque lo que tiene es un acento muy cerrado, muy negro, ¿no? Muy del que utilizaban los negros en aquella época y demás. Te da el personaje perfectamente, ese personaje que además admite todo el rato, que es otro de los temas, ahora hablaremos de eso, ¿no? Pero admite todo el rato que es menos listo que su hermano y menos listo que su padre y menos listo que su madre y vive con eso, ¿no? Vive con... Y por si no quedara claro quién es el protagonista, se dice hasta 50 veces su nombre en la película. Así, 50 veces. Las dos primeras frases lo dicen 3 veces. ¿Puedo imitar el principio de Rumblefish? Por favor. ¿Podría? Por favor. Llevo 30 años haciéndolo solo en casa. Bueno, pues has tenido tiempo para ensayar, vamos a Bien. ver. O sea, esto es exclusiva para Exclusiva Cinemascopazo, total, sí. tú haciendo el principio de Rumblefish. Yo tengo un solo espejo en casa. Fíjate qué bien pensado, en el baño. Entonces, muy bien, muy buena Está a la idea. entrada del baño. Que Pues es es donde raro, está. porque si no te vas a peinar, ¿para qué lo quieres ahí? Pues muchas veces cuando paso, me paro, me miro al espejo, no sé por qué estoy contando esto, pero hago el inicio de Rumblefish. Adelante, Pepe, por favor. Nubes pasando rápido. Batería de Stewart Copeland. Interior Villares. Entra Larry Fishburne y dice: Hey, Rusty James, Big Wilco's looking for you, Rusty James. Matt Dillon, jugando al billar, dice: I'm not hiding. He says he wants to kill you, Rusty James. Saying and doing. Fin de la imitación. ¡Bravo! Si esto no es amar una película, yo ya no sé lo que es. Y ahí te ha puesto la invulnerabilidad en la segunda frase del personaje. Bueno, y en la primera casi también, no me estoy escondiendo. Claro, que vengas sí, y total no me va a pasar nada. A mí no me pasan cosas, pero es también lo que piensa el chico de la moto. O sea, al chico de la moto es lo que piensa hasta que se va. Ah, claro. El chico de la moto estaba reinando, como bien pone ahí, ¿no? Al principio, el chico de la moto estaba reinando en un mundo muy pequeño y yo creo que esa es la gran metáfora Las bandas. de la película, ¿no? Esos peces, y por eso los peces son tan importantes, ¿no? Porque él mismo lo explica, ¿no? Dice, mientras están en la pecera, intentan matarse entre ellos, que es un poco lo que pasa seguramente en un sitio pequeño como en Tulsa, en el que todos se conocen y todos tienen motivos para odiarse entre ellos y acaban matándose, ¿no? Y él dice, pero si los tiras al río, seguro que hay río para todos y no tendrían motivo para matarse entre ellos, ¿no? Es la metáfora de lo que a él le pasó. Él, en el momento que ve el mar, dice, el mundo es mucho más grande que Tulsa y ya no tiene sentido que yo me pelee con este tío. Fíjate qué enorme falacia que nos coloca aquí Coppola, sin más. O sea, en toda la película gira, obviamente, en torno a los dos peces de Siam, que están intentando matarse, el naranja y el azul, están separados por un cristal interior. Si os fijáis, cuando se vuelca la pecera ves que estaba subdividida a su vez, ¿no? Pero es que si tú quitas uno de los dos peces de Siam, los peces de Siam son famosos porque se pelean contra su propio reflejo cuando no tienen nada más contra lo que pelearse. Sí. Con lo cual, bueno, es verdad, en un río no hay reflejos, pero en el acuario lo seguirían haciendo y al final y al cabo el mundo es un acuario. Lo único que cambias es una pecera un poco más grande por una que al final acaba en el mismo sitio que las toallitas de papel higiénico. Pero fíjate que en la película vemos que no solamente, o sea, Tulsa, no conozco Tulsa por lo que sea, que no he ido a Tulsa, pues porque me pilla mal de metro, pero si te fijas ni siquiera viven en Tulsa, porque hay una escena en la que les vemos cruzar ese puente y llegar al centro de la ciudad,
y flipar con los colores y flipar con todo. O sea, ellos viven en una barriada de fuera y en ese mundo es donde se desarrolla todo, donde se intercambian las novias, los novios, donde se pelean entre ellos, donde nace todo, ¿no? Esa es, yo creo, lo que quiere contarnos Coppola con la Por pecera, cierto, ¿no? Tulsa era donde iba Chandler, el de Friends, cuando salía con Mónica, Sí. se duerme en el trabajo y sin querer acepta que le muevan a trabajar en Tulsa, Oklahoma, dando lugar a chanza. A y motivos de grandes alegría. risas. Sí. A grandes risas. Nos hemos Pero- ido un rato, ¿no? Nos hemos ido a Tulsa Pero nosotros también, ¿no? la cuestión es, antes de que me interrumpierais con chorradas, es que cuando plantea esto, Por cierto, hay más de 2 peces, ¿vale? Ahora sigue. Chorraditas. cuando se plantea la metáfora de los peces de Siam, en realidad lo que yo veo en esta metáfora es que Coppola no solo está hablando de su relación con su hermano, que al final es toda la película, y de hecho se le dedica a él, como tú bien decías antes, ¿no? El padre de Nicolas Cage. Eso es. Que no solo se le dedica la película a su hermano y a sí mismo como persona, también de alguna forma yo veo a Coppola, ese Coppola fracasado, que se ha arruinado, que está dudando sobre todo y sobre todos, sobre el arte de hacer cine, sobre su propia fuerza, sobre su propio talento. Veo que en esa metáfora de los peces de Siam, que él de alguna forma habla de sí mismo como creador. Que cuando pelea contra su propio reflejo, está peleando contra el propio reflejo de aquellos a los que intenta homenajear en esta película. Está peleando contra Murnau, está peleando contra Fritz Lang, está peleando contra Orson Welles. Orson Welles, Contra que es Godard. que es Sí. contra Godard también. Claro, te puedes ver la historia del cine, es otra de las características de la peli esta, ¿no? Te puedes ver casi la historia del cine hasta el 83, solamente escena por escena diciendo, como tú decías, ¿no? Esto es Murnau, esto es Godard, esto es... O sea, hay un homenaje casi a Hitchcock. El expresionismo, ¿no? Esos ángulos tan terribles, Claro. las luces y sombras. Pero la Había escena incluso- de él en la casa con la chica, cuando tienen una relación en la casa, cuando logran echar a la hermana pesada, que mira que pesa la hermana, Que es la hija de Coppola. que es la hija de Coppola, ¿sabes? Pero no es Sofía, ¿no? Sí, sí. Es Sofía, Es es Sofía Sofía. Coppola. Es Es Sofía, que Sofía. se presenta en los créditos como Domino. Domino, sí, Pero es presentando ella, a Domino, sí. Es Sofía antes de los brackets. Esa escena es pura Nouvelle Vague, es pura Nouvelle Vague, es puro Godard, puro Truffaut, los besos, la manera de desnudarse entre ellos, la manera en que la cámara va cortando y va, te enseña un movimiento de ellos, corta y inmediatamente le ves ya que se está quitando la camisa, corta y están en otra postura ya, es prácticamente calcado pues, a Bout de Souffle, ¿no? de Godard, por ejemplo. Y el final también se parece a los 400 golpes, o nos quiere recordar, ¿no? Es él peleándose contra todos los grandes creadores de la historia del cine que han venido antes que él y diciendo, si yo también soy válido, si yo he hecho El Padrino, si yo he hecho El Padrino 2, si yo he hecho Apocalipsis Now, ¿por qué estoy en esta situación de mierda? Pero siguiendo con esa comparación, lucha contra sí mismo también, porque en una comparación que me encanta, que el propio Coppola ha apoyado públicamente, Rebeldes era su padrino para adolescentes, pero Rumble Fish era su Apocalipsis Now. Entonces, esto funciona muy bien. Alguien dijo también alguna vez que como el tema es tan universal, es decir, la relación familiar más o menos deteriorada es un tema universal y hacia dónde te lleva eso, alguien dijo que era como si John Ford se hubiera cruzado con David Lynch, porque el envoltorio, la carcasa de la película es realmente innovadora y lo sigue siendo, sigue sorprendiendo, ¿no? Todavía, sí. Todos estos referentes que estáis dando están ahí. Por eso yo creo que también Coppola, aparte de reivindicarse, tiene una especie de lucha consigo mismo muy potente. Y el argumento es el mismo de Apocalipsis Now. Ojalá pueda Adelante, resolver Juan. eso. En Apocalipsis Now, ¿No habéis visto todos como un jardín y Juan diciendo, voy para adentro, yo creo que puedo salir, voy dentro? el planteamiento del protagonista es que se encuentra con una figura de autoridad a la que intenta perseguir, con la que intenta estar a la misma altura, a la que no llega a alcanzar en ningún momento, finalmente sufre un enorme desencanto al darse cuenta de que esa figura de autoridad está absolutamente vacía y finalmente es él mismo quien tiene que asumir el papel que antes representaba esa figura de autoridad.
Salió del jardín, Juan. Muy bien. Y tiene otro tema que también enraiza con Apocalipsis Now. ¿Cómo te has quedado? No me lo creo todavía. Estoy deseando ver el programa. Que es la locura, que es otro de los temas que está metido aquí también. Hay una frase de Tom Waits, también el camarero, que tiene también esa presencia, esa voz, bueno, es maravilloso verle ahí. ¿Puedo imitarlo? Por favor. Time is a funny thing. Time is a very peculiar item. Pues ya está. Ya está. Hablan todo el rato de la locura. ¿Mi madre estaba loca o no estaba loca? Yo estoy loco, y le contesta, depende de la cantidad de gente que piensa que estás loco. Todos. Dennis Hopper habla también de la locura. Dennis Hopper habla de la locura también, de si en la familia estamos locos. Hay otra de las cosas es que enraiza, a mí esto sí me parece que es más con El Padrino y por lo tanto con Shakespeare, y aquí te miro a ti porque sé que ahí tú vas fuerte, que es el tema de la tragedia, ¿no? O sea, si Shakespeare viene de la tragedia griega directamente, y aquí hablan mucho de los griegos, y están todo el rato haciendo homenaje, dejad de hablar de esos griegos, porque yo creo, y no es baladí, o sea, están hablando de griegos porque están contando una tragedia griega familiar, porque todas las influencias, al final, ¿qué les pasa a esos dos niños? Pues que están recibiendo la herencia de los padres, ¿no? O sea, Coppola, como buen italiano, pues lo lleva todo a la familia. Cualquier otro director habría contado cómo la sociedad ha llevado a esos niños a ese comportamiento. Él no, él lo basa en la familia, ¿no? Y en eso también me parece que es mucho El Padrino. De hecho, no sé, y os pregunto, ¿no veis mucho de Mickey Rourke? ¿Pero él estaba con los griegos? Ay, perdón, ¿Y con que quería Shakespeare. Vale, sí, no, tienes razón. Claro, he tenido un colubi, perdón. Hay un claro tinte de tragedia griega que se ha respirado entre toda la historia, y por explicar para los que nos ven en casa que es una tragedia griega, porque vosotros ya lo sabéis. ¿No te crees que lo tengo muy claro? Que sois casi contemporáneos. El protagonista en la tragedia griega... Tragedia griega no es lo que me pasó ese día del orgullo gay, ¿no? ¡Ostras, qué barato, tío! ¡Qué chungo! Vale, venga, vamos. Pero sigue, vale. No pares, sigue. Es una historia en la que el protagonista ha recibido una especie de poder /don de los dioses, que obviamente está maldito y que tiene que concluir con su defenestración. En ese caso, y ateniéndonos exclusivamente a ello, no funcionaría porque, como bien ha dicho Pepe antes, el chico de la moto no es el protagonista. El chico de la moto, que es sería el protagonista en esa tragedia griega, es simplemente el vehículo para que el drama familiar se acabe desarrollando. Por eso estamos mucho más cerca de Shakespeare, en el sentido de que sí, hay cosas que ocurren y nos ocurren porque somos familia, pero fíjate que no acaban de llegar a odiarse del todo. Yo quiero imaginar que si esta película hubiera durado un mes más, y en el lapso de tiempo de la película, hubieran ellos acabado a navajazos, ¿no? ¿No os pasa eso? De que cuando se hubiera dado cuenta de verdad lo que había ahí detrás y en la dirección en la que le ha llevado. Hombre, es curioso porque en la novela el chico de la moto es más protector. Aquí tiene una especie de papel, él acaba de regresar. Es decir, se enfada, ¿no? Rusty James al principio de la película, cuando le nombran qué pensaría el chico de la moto de que te vuelvas a pelear. Él se enfada, hay una relación muy deteriorada, pero se basa en la admiración de Rusty James hacia él. El chico de la moto está ausente por sus problemas mentales y por su problema con el daltonismo, con los colores, está medio sordo. Él dice, ¿no?, que el mundo es como una televisión en blanco y negro con el volumen muy bajito. Muy bajito, sí. Entonces, él tiene una determinación. O sea, podríamos compararlo también al sacrificio de Jesucristo al final. Él entra directamente a morir. E incluso el gesto con el que Mickey Rourke lleva a la pecera, atravesando desde la tienda de animales. ¿A ti también te sale el inglés de vez en cuando, Pepe? ¡Uy! Eso ha dolido mucho. Pues ese gesto es un gesto de determinación de, bueno, no solo quiero morir, es que quiero que me maten. La figura de Patterson está en ese sentido ya totalmente clarísima desde que aparece. Es una tragedia teatral en el sentido de que
no es en absoluto creíble y es lo que menos nos importa aquí. No, nos y está de contando hecho, juega una con serie eso. de juego de espejos para que veamos que Mickey Rourke tiene claro que sobra en este mundo. Claro, pero ha sacado las referencias crísticas y es que en esta película, claro, es todo el rato. O sea, efectivamente, el chico de la moto es Jesucristo y de hecho lo que esperan todos es la segunda venida del chico de la moto. O sea, ese pueblo se ha parado, esas bandas se han parado y sobre todo se ha parado Matt Dillon, se ha parado Rusty James esperando la segunda venida del chico de la moto. Se me ocurre ahora que igual es un poco más Brian que Jesús. Puede Porque en el momento que Mickey Rourke dice, si eres un líder tienes que saber a dónde llevar a la gente. Sí. Y él está totalmente ausente, ¿no? Cuando dice en el... Por cierto, el bar ese que sale en la especie de carnaval de Nueva Orleans que se monta en Tulsa, que por cierto es todo decorado, ahí no había nada originalmente, nada. La dirección artística de esta peli es fantástica. Brutal. Ese bar, ese es un after al que yo querría ir, o sea, iría, pero en procesión. Ese momento cuando el jugador de billar dice, es como un príncipe de la realeza en el exilio. O sea, esa actitud de Mickey Rourke, al acabar la película sabemos que él quería morir. Sabíamos que había vuelto a casa para una leve despedida del mundo. Que era lo que quería preguntaros antes. ¿No os parece la actitud de Mickey Rourke muy parecida, mucho, esa persona que desde la distancia del conocimiento, porque se nos vende que Mickey Rourke es un tío que ya sabe cosas, que ya ha vivido cosas, que ya ha leído libros, ¿no? Sí. Se lo dice Matt Dillon, esos libros que tú lees. ¿No os parece muchísimo el Michael Corleone del principio del Padrino? O sea, ese que está viendo cómo su familia hace lo que hace, que intenta por todos los medios alejarse, que se va al ejército, se va a la guerra, y cuando vuelve y asume que tiene que ser, que es el heredero, que es el hijo del padre, asume también que con eso arruina su vida y que con eso de alguna manera mata el personaje que había sido antes. Es que, claro, estáis hablando del personaje clave de Coppola, porque él lo repetirá en Drácula, lo hace con el coronel Kurtz, lo hace con Michael Corleone, Con Peggy Sue. con Peggy Sue y aquí. Y con Jack. ¿Quién? Y con Jack, ¿Qué Jack? la de Robin Williams. No. Con Tetro. Entonces, ¿qué personaje es ese? Es un personaje que en esta película se asemeja más a esa figura crística que necesita que necesita morir para traer un mensaje al mundo y que el mundo cambie, y eso en esta película es muy obvio. Pero es muy interesante, como lo que tú acabas de hacer, ligarlo a Michael Corleone o a Kurtz o a... Sí, a los clásicos personajes de a las los pelis de clásicos Coppola. personajes de Coppola. Porque en realidad nos está hablando siempre de un personaje que es una figura patética, es una figura a la que se le tiene un respeto dentro de la trama, pero que desde fuera solo puedes verlo como... O sea, imagínate a Michael Corleone cagando, ¿no? No puedes sentir... Gracias por esta imagen, gracias. De nada. No quería eso, Juan. Pues tú imagínate que tuvieras eso en la pantalla. No sentirías más que lástima, pena, ¿no? Porque nadie, cuando estás sentado en el cuarto de baño... ¿Lástima por alguien cagando? ¿En serio? Sí. Desarrolla, por favor. No, podemos salir de... Al final el jardín era este, Juan. No, porque de verdad que hay un tema aquí. Lo que nosotros sentimos por el personaje del chico de la moto, desde luego no es admiración. Tú sabes que ese tío es un tirao. O sea, que está jugando a billares con un pitillo colgando, por el amor de Dios. Tú no puedes sentir por este tío no paga cuota de autónomos, no tiene seguridad social. Lo cual es más listo de lo que yo me imaginaba. Pero Disiento. no Y yo. tienes... yo no siento admiración por él. Lo que siento es lástima de que Rusty Pero sienta tú, admiración. Juan, no tienes que sentir admiración por él. Claro, es lo que tú Coppola quiere. Tú tienes que percibir la admiración de Rusty. Claro. Y en eso sí se da. No, claro, y es maravilloso. Y es exactamente lo que Coppola quiere, es mostrarte una figura que está fuera de su lugar, como hará con el Drácula de Bram Stoker, mostrándote a alguien que en ese Londres ya no pinta nada, es el Londres del cine. Y él es un monstruo antiguo que tiene que hacer morir, desaparecer, dejar hueco en el mundo. Lo hará con Michael Corleone, lo hará con el coronel Kurtz. Y espera, y termino ya. Pero de verdad lo que quiere enseñarte es que ha sido vencido por el paso del tiempo, nada más. Y precisamente de lo que va la película, ¿no?
Pero todos hemos conocido gente que tiene ese halo, que admiras porque sí, es cuando está jugando al billar y Steve le dice a Rusty James, no hay nada que no sepa hacer. O sea, es como que da hasta rabia, ¿no? Pero tiene esa especie de desprendimiento de lo material, por eso no tiene miedo a morir. Claro, y por eso lo admiramos. Y habla de eso, ¿no? Habla del carisma, de esa cosa tan intangible que es el carisma y que el personaje de Mickey Rourke lo tiene y el personaje de Rusty no lo tiene, ¿no? Y esa conversación que tienen ellos diciendo, tú eres el flautista de Amelín. Si tú dices, qué maravilla, qué maravilla. Si tú dices que te siga la gente te va a seguir. Y al contrario, cuando tiene la discusión con Nicolas Cage, le dice justo Nicolas Cage, el personaje, le dice justo lo contrario. Le dice, si tú quieres tener una banda, pero por mucho que digas a la gente que te siga, la gente no te va a seguir. Y todos sabemos que ese carisma existe y que es una cosa completamente inexistente y sin embargo perceptible perfectamente. Pero es carisma, y que hay personas que entran en una habitación y llaman la atención y quieres saber algo de esa persona. Georgie Dan, por ejemplo. ¿Tú? Georgie Dan. Georgie Dan, por ejemplo. Georgie Dan, sí. Ahora mismo estamos aquí los tres, pero de repente por aquí atrás pasa Georgie Dan y ya todo el mundo diría, ¿y qué hacen estos tres? Claro. Pero existe eso, ¿no? Existe el carisma. ¿Pero tú crees que es carisma o propósito? No, claramente carisma. No, el carisma es que tú estás interpretando la película como espectador. Yo te estoy contando la historia. Vale. La historia se deja claramente, insisto, hay una conversación en la que le dice, eres el flautista de Amelín, si tú dices algo la gente te sigue. Es decir, bueno, tu percepción del personaje de Mickey Rourke es una, lo que evidentemente la historia quiere contar es otra. Para el chico de la moto, el carisma es una losa. Es decir, cuando está viendo la revista con esa foto tan maravillosa y Rusty James enseguida piensa, se lo voy a enseñar a la banda y él dice, no lo hagas, ya se enterarán. Ese es el segundo paso. O sea, cuando tu carisma, cuando tú eras el rey, pues eras eso, ¿no? Decías, ahora a pegar todos a estos, ahora hacemos esto, ya hacemos esto, y tú estabas muy bien. Cuando ese carisma se convierte en una losa, como tú dices, ¿no? Y hay un tío que de las 1000 fotos de tíos montados en moto, no sabe por qué, elige la tuya, porque tienes algo ahí, tienes un alma y te la coloca en una... Y yo creo que eso pasa también con la gente conocida, ¿no? También ese carisma te hace llegar pues muy alto, pues en la televisión, en el cine, en lo que sea, y hay un momento que dices, no quiero tanto carisma, ¿no? No me acoséis tanto. Al hilo de la manera en la que él transmite ese carisma, en la edición comentada, Coppola cuenta que Rourke le había confesado que de vez en cuando le enseñaba algo insignificante, ¿no? Un anillo, una piedra pequeña, algo que él llevaba en el bolso y que usaba para concentrarse en ese objeto pequeño mientras estaban rodando o mientras estaba en los tiempos de espera y entonces adquirir ese aire de estar totalmente fuera del mundo. Fuera de todo, claro. Es más que los técnicos de sonido le mandaban repetir muchas veces a Mickey Rourke porque ya vemos cómo habla, ¿no? Why you fucking all the time? Sí, entonces los técnicos llamaban a la película Mumblefish. En la coña, pez murmurador en vez de pez luchador, ¿no? Claro. Y transmite todo el rato esa especie de estoy en otro sitio muy lejos de vosotros. Pero está transmitiendo el carisma con la mirada, con los gestos, y sobre todo con lo más importante de todo, que es con el coro. Que aquí es donde volvemos a la tragedia griega que decía Arturo. Si tú tienes un coro que todo el rato está diciendo que eres la rehostia, en el momento en el que apareces, muy mal se tiene que dar. Ya, pero insisto, tú apareces y ya no quieres tener ese carisma. Bueno, esa es la diferencia. Todo el coro te dice, venga. En esto yo creo que está muy enraizada, y me voy a ir un poco lejos, pero está muy enraizada con West Side Story también, porque empieza igual. O sea, Tony ha sido el líder de los Jets y Tony ya se quiere dedicar al bar donde tiene a su amigo y tal, y quiere estar ahí, y los Jets le van a buscar, el coro le va a buscar para decirle, es que sin ti ya no somos una banda y necesitamos para enfrentarnos a los Sarge y demás, ¿no? En el fondo es eso, ¿no? Es verdad que estamos hablando del universo de las bandas, de cómo se mueve el universo de las bandas también, ¿no? Y que al final todos hemos tenido una pandilla. Si te fijas, el personaje de Rusty James lo que quiere todo el rato es una pandilla. No quiere otra cosa, pero no por soporta nada. estar solo. Además. Exactamente, lo dice él, porque no soporto estar solo. Mi padre es un borracho, mi madre se ha ido por ahí y vive con un productor, o vete a saber, solo tengo esto, solo tengo
eso gregario que son los colegas con los que salgo, hago cosas, me parto la cara con los otros colegas, que son los del barrio de al lado, que nos caen fatal, y esta es la vida que yo quiero tener todo el rato, ¿no? Mira, claro, ¿qué necesito para eso? Carisma, no lo tengo. Yo no lo entiendo igual de bien que tú, porque tú al fin y al cabo también sales a la calle. No, y porque yo he tenido amigos, Juan. No, pero también sales a la calle, te metes en peleas, consigues cosas, bueno, que juega Pokémon, vamos. La cuestión es que el propósito del carisma también es importante. De hecho, es que esa conversación, creo que tienes razón, pero matizo una cosa. Esa conversación termina en el momento en el que se está marchando de la drugstore, y yo también sé, y le dice, if you want to lead someone, you gotta know where you are going. ¿Tú también quieres hacer, o sea, ¿ahora quieres hacer todo lo de Pepe? No, porque yo no lo he You imitado. have to have somewhere to go. Exacto. ¿Ves? Traduce, Él lo ha hecho bien. traducir, por favor. Es que fijaos que aquí en España se tradujo muy mal porque dijeron, si quieres liderar tienes que tener una meta. Y no es así. Es, si quieres encabezar un movimiento, porque es lo que significa lead, es ser el primero de los que caminan, que eso es al fin y al cabo lo que era un rey clásico, el primero en la batalla, tienes que tener un sitio al que te estás dirigiendo. Si quieres ir a un sitio, tienes que ir a un sitio. Eso es... Y La eso... traducción tampoco ha sido... Perdóname, o sea, mi traducción es maravillosa. Lo que pasa es que en boca no entraba. Pero matiza mucho. Esa eso. frase, por favor. Yo, o sea, por Se lo favor, gana solo, se lo gana solito. Si vuelvo algún día que me toque comentar aquí en Cimascopazo la película, en boca no entra. En boca no entra. Esa Mira, era la otra posibilidad que teníamos contigo. Es un clásico, es un clásico de los 70, ¿sí? Solo hace falta darte ideas encima. Y hemos dicho, no, mira, la ley de la calle está bien, digo, Pero muy lejos se tiene que ir. ¿no os parece que eso directamente está diciéndole, es que no tengo nada dentro, no tengo ningún sitio a donde ir? Claro, pero insisto, pidiéndome que tú os estás siga. hablando de tu percepción del personaje y el personaje ya es un rey derrotado. Y todo el rato dices, no tiene carisma, no lo quiere ya. Lo tiene, pero ya no lo quiere. Lo ha tenido. O sea, es, insisto, Michael Corleone cuando no quería meterse en la familia y cómo va viendo que al final dice, pero si es que al final nadie... O sea, si quiero salvar a la familia, me tengo que convertir en el padrino, porque no hay otra manera, porque... Y él está intentando que no le ocurra eso, está intentando que no le llamen un día y le digan, para ganar esta guerra o la lideras tú o estamos muertos. Y de hecho ocurre, porque hay esa paliza que le dan después de su visita a la gran ciudad, esa paliza que le dan a Rusty James, en la que él tiene que volver a ser el rey. No lo vemos, porque a Coppola no le interesa, pero tiene que volver a ser el rey y devolverle la... No, tocar no, Juan, tocar ¿Sabes de no lo que es me, necesario, ¿sabes de lo que Juan. me acabo de acordar? Esto es una cosa de frikis, o sea, igual te sientes un poco excluido, ¿vale? Como que no, friki este. ¿A ti te gustan los cómics también, Pepe? Tocar No tanto. No Vale. necesitamos tocar. ¿Sabes quién es uno de los atracadores del callejón? El que le cierra la puerta con la cadena antes de que el negro le reviente la cabeza con la llave de tubo. Es Bob, el sicario del Joker en el Batman de Tim Burton. ¿A que no te la esperabas esta? Y yo le reconocí la cara. Con esto vivo, Pepe. ¿Le ves ya? ¿Le visualizas? Sí. Con Sí, el sí. gorro de lana. O sea, fíjate, empezó atracando gente y acaba de sicario del Joker. Oye, ¿qué os parece ese momento en el que de repente, o sea, la película no tiene en ningún momento pretensión de ser veraz, como tú has dicho antes, pero hay un momento ya completamente ido de madre, que es el momento en el que el cuerpo de Rusty James, de Matt Dillon, Me encanta. inicia un viaje astral. Por cierto, como los efectos digitales no estaban tan desarrollados, eso está rodado, hicieron un molde del cuerpo de Matt Dillon para meterlo dentro y con una grúa elevadora lo iban moviendo. O sea, y por eso tiene esa verosimilitud. Claro, por Es eso tan creíble. increíble. Y luego tiene esos toques de humor, porque cuando está viendo, o sea, él va volando supuestamente cerca a la muerte, fumando, ¿no? Y cuando ve a Patty, a Diane Lane, ha sido la única nena. Y esos toques como de humor de pronto, pero también de miga, porque ¿quién no ha soñado, ¿no? Con su funeral? Claro. Con cómo te puede llorar la gente
En mi caso, pues nada, es un callejón vacío, sin nadie, pero ¿quién no ha soñado con eso? Y me parece una escena que está logradísima. No, ¿No parece... os gustaría mucho hacer un funeral en vida de esto que se lleva tanto ahora en Estados Unidos? ¿Pero mío o tuyo? Lo digo en serio. O sea, de ver qué dice la gente cuando te has muerto. Yo O es sea, que he quedado, no voy a poder ir, Juan, lo siento, tío. Bueno, a mí me encantaría, pero con ataúd y todo, o sea, todo. O sea, pero haciendo tú como de muerto con Sí, una sí, sí, orquídea, sí. a lo mejor. Ataúd acolchado por dentro, tapa abierta Y que digan, está como dormido. que alguien diga, me lo follaría ahora mismo. Me encantaría. Montarías todo eso por escuchar esa frase, Pepe, te conozco. Pero que fuera sincera, ¿eh? No en plan... Pero el propósito del funeral en vida es despedirse, o sea, poner las canciones que te gustan, que la gente se despida de ti. Pero me parece una mierda, perdóname, o sea, me parece una mierda porque estás forzando a la gente, primero le estás hundiendo, ¿cómo se nota que no quieres a nadie? Porque, claro, le estás hundiendo la vida a un montón de gente que te quiere y de repente, pues ha muerto Juan, se ha muerto Juan. No, pero tú lo explicas, o sea, es como una fiesta, pero de No, cumpleaños. si lo explicas, pues la gente, es como si dices, no es mi cumpleaños, pero lo voy a celebrar hoy. Pues la gente no va con la misma ilusión. Hombre, me está ¿Sabes? Te canta cumpleaños, pero todo el mundo sabe que hay algo falso ahí. Me está recordando el O día... te mueres o no te mueres, Juan. Perdona. El día que incineramos a mi padre. Las Sí. voces que daba. Eso era para verlo. Qué burro. Qué borrico es, de verdad. Pero- Ay, ojalá el mío hubiera dado voces. Lo había quemado con tal de escucharlo. Digo que la película, bueno, en esa escena efectivamente, o sea, ahí es cuando ya Coppola decide que no estáis viendo una película realista, que no. Y es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que estamos ahora ya como demasiado acostumbrados, ¿no? Sobre todo el cine más mainstream, a valorar únicamente la historia en una película. O sea, me está gustando la historia, la película es buena. Me la están contando con más o menos con un cierto ritmo, la película es buena y ya está, ¿no? Y sales de allí diciendo, pues ya está, pues me ha gustado, pues me lo he pasado bien, ¿no? Y lo que intenta Coppola aquí todo el rato es lo que intentaba todos estos que has nombrado tú, ¿no? Lo que intentaba John Ford, lo que intentaba Murnau, lo que intentaban todos los grandes, que es decir, voy a sacarle todo el provecho al cine. Voy a contar una historia que está muy bien, pero todo el rato voy a estar dejando claro que esto es cine. Si te fijas, muy pocas veces la cámara está recta, la cámara siempre está o un poquito inclinada o un poco torcida, esas nubes imposibles. Hay una escena en la que Diane Lane y Matt Dillon, cuando Diane Lane deja a Matt Dillon porque él ha estado en la fiesta, El humo. en la que hay un humo que no viene de ningún sitio y que yo creo que Coppola quiere que no venga de ningún sitio porque quiere que esa escena también sea irreal, ¿no? Ahí es donde estamos viendo otro tipo de cine, ¿no? El cine que no solamente es seguir una historia, sino, y tú sabes mucho de música, ¿no? No solamente es que una canción tenga un buen estribillo o se te quede o la letra esté bien, sino que luego, pues, lo que hace con la batería, lo que hace en el solo, cuando el bajo, ahí es donde estás viendo, escuchando una canción, cuando empiezas a meterte en los detalles, ¿no? Y esa canción se te hace grande porque estás viendo toda la estructura de la canción. Es que estoy muy de acuerdo, Arturo, porque un crítico dijo en su día que si te preocupa hacia dónde va la película, estás viendo la película equivocada. Y aquí realmente todo ese envoltorio, todo lo que dices del humo, las sombras juegan, o sea, tienen también papel. Incluso hay sombras pintadas. O sea, la escena en la que... La del perro está pintada, por ejemplo. Sí, el perro cuando llega Dennis Hopper borracho a la casa. No, pero se mueve. ¿Se mueve? Sí, se mueve. Está pintada muy rápido. Está difuminado. Pero una que sí está pintada, por ejemplo, es cuando Matt Dillon llega a casa de Patty antes de la pelea, que por cierto, la manera en la que, no se puede ser más cool, la manera en que Rusty James sube esos pequeños escalones a la casa, las sombras de los árboles en la fachada de la casa están pintadas. Entonces, todo eso potencia. Hay otra sensación que yo he rememorado viendo estos días la peli, que la he visto varias veces, que es la sensación de inminencia. O sea, es todo el rato entre la música, las sombras, el humo, las composiciones de plano, ¿no? Esos primeros planos con acción al fondo, ese Nicolas Cage en primer plano sudando, con Steve al fondo tomando notas. O sea, todo indica que va a pasar algo y lo único que está pasando es el tiempo. Que volvemos al tema de los relojes, Sí, pero incluso con las manecillas rápidas. Es esa la esencia, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Es
es cine puro en ese sentido. Es otra manera de mirar el cine, que es un poco lo que aquí intentamos, ¿no? El decir... Bueno, yo he nombrado la crítica. Yo creo que podríamos hablar del palo que le dieron. O sea, esta película en su día fue un fracaso absoluto para Coppola. Recaudó 2,5 millones y había costado 10 en el momento del estreno en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, el crítico del Time, de la revista Time, dijo que era la nota de suicidio de Coppola hacia la industria cinematográfica, con todo lo que le quedaba por hacer. Pero yo creo que podríamos hablar también del papel de ¿no? los críticos, como a veces fuera de lugar. Claro, Sí. yo, como comenté al principio, cuando la vi con 18 años y me voló la cabeza, ahora he entendido por qué me podía volar la cabeza. Pero la historia en sí, ahora entiendo la cantidad de cine que hay aquí, o sea, la cantidad de referencias que hemos nombrado, pero también la intencionalidad de Coppola. Y sin embargo, la crítica y en su día al público le dieron la espalda totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Ganó el Festival de Señor, San ¿por Sebastián. qué? Ganó el Festival de San Sebastián. Exacto. Sí. Sorprendentemente. Pero en el estreno en Nueva York, en el Festival de Nueva York, hubo abucheos. Hubo gente Abucheos. que se fue antes. ¿Dónde está esa gente ahora? Pues eso, pues que tenemos mucha prisa para criticar una película y las películas a veces necesitan tiempo o tú eres el que necesitas una edad para entender una película, ¿no? Y también que es que la película tienes que verla por lo menos 3 o 4 veces antes de llegar a un sitio. O sea, lo primero que tú recibes en esa película es: este tío me está tomando el pelo. Es lo primero que ves. Y cuando vuelves a verla una vez y otra vez y otra vez, de repente dices: es que esto está bailando en la cabeza de un alfiler, entre lo ridículo y lo genial, entre el mensaje de brocha gorda y el mensaje que hay de verdad en el subtexto. ¿Sabéis? En este último visionado, ¿qué es lo que me he encontrado yo? Que es una expresión de la dicotomía entre la fe y la esperanza. De cuál es la diferencia entre ambas y cómo una está abocada al fracaso, mientras que la otra es la única salvación posible. Y me explico porque sé que lo estáis deseando. Vamos. Me falta la caridad en el triángulo este. Fe, esperanza, me falta la... Son las 3 virtudes teologales, efectivamente, pero la gente confunde fe y esperanza porque es verdad que tú lo recibes de golpe y dices tú, se parecen mucho, ¿no? Pero no, porque tú la fe la depositas en alguien, como hace Rusty, depositando toda su fe en su hermano mayor. Mientras que la esperanza no está abocada a que alguien te saque las castañas del fuego, sino simplemente a que tú seas capaz de conseguir algo por tus propios medios. Y en realidad, toda la película es el tránsito entre la fe y la esperanza. El momento en el que la fe desaparece porque el objeto de la fe ha muerto, lo único que queda es ese plano final en el que yo voy a conseguir hacer algo por mí mismo. Yo voy a ir al Pacífico y espero que en algún momento en mi vida haya luz. Incluso y un color. poco antes, ¿no? Cuando él decide coger esa pecera, rodeado de policías como está, y decide coger esa pecera y hacer el gesto de echar los peces al río, yo creo que a partir de ahí Rusty lo que tú dices, ¿no? Ha empezado a depender de su esperanza y no de su fe. Y que lo siguiente que hace es pelearse contra su propia imagen en el cristal, como uno de esos peces de Siam, y romperlo. Y de repente ha salido de la pecera. Por eso y cuando empieza se a pegar, ve en color esa escena. se ve en color, porque ya no tiene la maldición de su hermano encima. Claro, Porque toda la película la estamos viendo desde los ojos del chico de la moto. Toda la película la vemos en blanco y negro por eso, y que es en lo único en lo que centra su atención. Tú lo has dicho antes, ¿no? El chico de la moto está fuera del universo y en lo único en lo que centra la atención es en esos peces. Por eso esos peces son de colores, ¿no? Y cuando desaparece efectivamente la maldición del chico de la moto es cuando él por primera vez puede empezar a ver en color, ¿no? Y vemos de dónde el flipado de Spielberg saca el vestido rojo de la lista de Schindler. De la lista de Schindler. Y no solo eso, yo creo que la escena de la lucha, si recordáis la escena de la lucha y recordáis el vídeo de Bad de Michael Jackson, Beat It. el de Bad, la lucha en el metro, dirigida por Martin Scorsese, Pero la película es el mismo año de Beat It, es el mismo que año. hay una pelea coreografiada entre las dos bandas a navaja. Y el Pero otro va creo que disfrazado de Michael Jackson, el Lawrence Fishburne, en un Creo que momento también dado, tiene mucho que ver con esta historia. Creo que tiene muchísimo que ver también y que Scorsese, claro, eran todos amigos y es verdad Está que totalmente todos influyen entre todos. coreografiada la lucha. Todos influyen entre todos. Oye, es que todavía quedan un montón de cosas que contar de la peli, porque no hemos contado, no nos hemos ubicado históricamente en esos años 70, que es, fíjate, la película está rodada en los 80.
ambientada visualmente en los 50, porque parece todo una imagen de los 50, y sin embargo donde está pasando es en esos 70, donde la droga, pues eso, lo que hemos contado, ¿no? Ubicaba todo. Bueno, eso, no hemos hablado de las relaciones familiares tan intensas que hay, pero tampoco vamos a quedarnos con un momento, con alguna secuencia, con algún... Bueno, claro, tú te quedas con la peli entera, no, pero yo tengo ¿tienes un momento, algo? Tengo una clarísima que no voy a imitar porque podría hacerlo, pero es absurdo. Es el momento que Rusty James está en el baño limpiándose la herida y en el espejo vemos que aparece el chico de la moto. Rusty James da la vuelta y el chico le para y empiezan ese diálogo totalmente absurdo que está en YouTube la escena sola. Os recomiendo verlo 1000 veces, la manera en la que se miran. Y él le pregunta por qué, insistentemente. Todo el rato, ¿por qué? Why? Y el otro está enfermo, está herido y no sabe, no atina, está totalmente perdido. Why? What? Esa escena para mí resume la relación entre ellos y actoralmente me parece, bueno, de lejos, ahí inició su declive Mickey Rourke ese día. Yo me voy a quedar solo con una imagen. Y es el instante en el que están rompiendo Diane Lane y Matt Dillon. Y vemos que están en un camino de un suburbio donde no hay nada más que unas casas y vemos como sin embargo está saliendo humo de las alcantarillas. Eso es imposible porque no hay metro debajo, no hay posibilidad de respiradero. Ni siquiera es de las alcantarillas, es lo que hemos contado antes, que claro. Ese metro no sale de ningún lado, solo sale... Es pues, el humo negro de Lost. De las narices de Coppola, que se le ponen las narices que haya allí humo, ya está. Y es una muestra de la irrealidad, del surrealismo, del prácticamente surrealismo que está impregnando toda la película y que tú lo estás viendo y dices, y esto lo hace todavía mucho más potente y lo hace muchísimo más fuerte. En los bares hay columnitas de humo. En el bar que encuentran al padre, en el bar de Tom Waits, hay columnitas absurdas que si te fijas dices, no viene de ningún lado. Es un atrezo que Coppola puso con toda intención. Yo me voy a quedar con un momento también de cine, porque yo creo que esta película sobre todo es cine. Y me voy a quedar con un momento que creo que solo se le puede ocurrir a una persona que mira de una manera genial a la vida, a las cosas y sabe plasmarlo. A mí no se me había ocurrido en toda mi vida pensando en una metáfora de esa forma, y es una escena, ni siquiera salen personajes, es una escena en la que se supone está cayendo el sol y entonces los andamios de las escaleras de incendios de las casas forman unas rejas, según se van alargando las sombras, forman unas rejas sobre todo ese barrio, haciendo para mí la metáfora visual más perfecta de la vida de Rusty, de la vida de todos los personajes, de la vida del chico de la moto, única y exclusivamente con una cosa que ojalá yo tuviera, que es talento para ser capaz de diseñar esa escena. Te digo, me gusta toda la peli, toda, pero con haber visto nada más que ese minuto de esta película, me parece que ya he visto mucho más cine que muchísimas otras películas, ¿no? Esa es la magia que tiene esta película. Me parece que es una peli que, si no te la has puesto nunca, póntela, porque te va, como decía Pepe, a volar la cabeza.